Qué buena pregunta. Eh, Creo que lo definiría como un teatro que está en constante búsqueda de nuevos formatos y que quiere regresarle a la calle lo que la calle ha perdido, creemos nosotros. Creemos que el arte se genera en la calle y que es necesario regresarlo a la calle. Y por eso estamos en una constante búsqueda de una modalidad que sea ubicable en cualquier espacio, que pueda ser instalada en cualquier espacio, que pueda convivir con distintas situaciones, espacios geográficos, distintos tipos de gente y que pueda abrirse a la comunidad. Al fin y al cabo, llevar al teatro de sala, fuera de la sala, romper aquellos parámetros y llevarlo a la calle, propiamente tal. Y a los espacios poco convencionales también. Eh, Parte de las influencias que recibimos apuntan al trabajo que se está haciendo en Argentina hace mucho tiempo respecto a los cuentacuentos. Seguimos mucho la línea de una teórica del cuentacuentos que se llama Ana Padovani, que escribió un texto que se llama Cómo contar cuentos, de la teoría a la práctica. Estudiamos bastante ese libraco y además creemos mucho y fervientemente en el restablecimiento de la idea del radioteatro. Y ahí recibimos influencias importantes, como la generación de una atmósfera sonora y de un mundo sonoro que se abra desde la lectura de un texto, poder compartir con la gente historias que puedan ser narradas con una cantidad de elementos diferentes a la misma palabra. Y por ahí el radioteatro, esta idea de los cuentacuentos argentinos y también, evidentemente, los narradores rurales, antiguos, clásicos, que siguen contando historias son referentes muy importantes para nosotros. Creo que lo primero que cuestiona es la ausencia de la comunicación verbal en los tiempos, en nuestros actuales tiempos. Creo que lo primero que cuestiona desde el acto mismo de tener un poco el vértigo de la vida y sentarse frente a una persona o ponerse de pie frente a una persona a contarle una historia. Tan básico como eso. Cuestiona principalmente la forma en cómo nos estamos relacionando como sociedad. Y creo que por ahí parte nuestra idea de hacer talleres de teatro y cuentacuentos, por ahí parte cada una de nuestras funciones. Y hacia allá busca una crítica directa a la misma sociedad, cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Y más allá de eso, ocupa las mismas palabras de escritores emergentes para visibilizar cómo están viendo y escribiendo sobre la sociedad de escritores jóvenes y cómo historias del pasado vuelven a establecerse como necesarias de escuchar en los tiempos actuales. Eh, la variedad de autores que tenemos, bueno, apunta a dos espacios de búsqueda. Uno, primero, es rebuscar entre textos ya archirreconocidos por todos, que sean universales, como son los textos y cuentos de Cortázar, como son los textos de Borges, de Benedetti, de García Márquez, textos que están muy a la mano, y dentro de esos mismos textos poder reivindicar mensajes o críticas que se establecen en esas palabras. Y en una segunda etapa, lo que estamos haciendo actualmente es tratar de impulsar y respaldar textos escritos en medios no convencionales. Por ejemplo, nos hemos encontrado con una gran variedad de textos escritos solamente en Facebook, escritos que han aparecido en panfletos, pancartas, papeles, en blog, en Twitter, en una cantidad de medios y respaldos que son poco convencionales y que apuntan a una escritura más libre, más coloquial, más callejera, una escritura menos literata, menos teñida de intelectualidad, sino que busca una palabra más sincera, más sensible y sincera. Yo creo que primero hay algo que a mí me parece muy bonito que nos ha sucedido en los 3 años de compañía, es que la gente se vuelve a encontrar con sus situaciones de relatos. Vuelven a acordarse de sus abuelos contándoles historias, vuelven a encontrarse con sus familias en un espacio de conversación, vuelven a necesitar la idea de sentarse a conversar un rato. Eso es lo primero que creo que es un efecto muy directo porque apunta a una historia que todos tenemos. O sea, yo me acuerdo cuando hago cuentacuentos de mi mamá contándome cuentos, de mi viejo contándome cuentos para quedarme dormido y pienso que es más que necesario poder restablecer aquellos espacios de comunicación. Y segundo, creo que es muy importante hacer que la gente se reencuentre primero con la lectura, que ahí es donde estamos fallando mucho como sociedad, primero con la lectura y una lectura que sea más veraz y menos instantánea, una lectura que se disfrute, una lectura que no sea digital y que pase y pase y pase, sino que algo que uno tenga que tener un poco el tiempo para sentarse a leer.
y reencontrarse con la palabra del otro, con la opinión del otro y con la visión del otro a través de la literatura. Como la gente que nos pasó hace un tiempo presentando un texto de una persona de Punta Arenas, cómo se dan cuenta que hay escritores en una zona tan marginal de Chile y que son tan poco reconocidos por el mismo chileno, como reencontrarse con sus autores y con las personas que escriben sobre su misma tierra al fin y al cabo. Creo que de partida lo afecta en un modo positivo. La experiencia teatral tiene un déficit y una falencia que a mí me parece nefasta a través de la creación teatral contemporánea, que apunta a los grandes requerimientos técnicos y de producción que necesita el espectáculo teatral. El mal llamado espectáculo teatral. Lo que nosotros buscamos no es el espectáculo teatral, es que ese teatro se instale en ese espacio y se apodere de ese espacio. Tal como nos pasa cuando vamos a colegio, cuando vamos a plaza o cuando vamos a esquina, ese árbol ya no es un impedimento ni una complicación, sino que termina transformándose en el atril de los focos de iluminación o en un espacio en donde el actor va a subir a ese árbol y va a poder contar una historia desde ahí, transformando el espacio en otro mundo y en otra atmósfera. Creemos que los espacios, en vez de transformarse en problemas, tienen que ser oportunidades para probar nuevos formatos teatrales. Cómo compartir con alguien dentro de su misma casa y en esa misma casa hacer una función, cómo salir desde la ventana en vez de salir desde un telón, cómo poder jugar con aquello. Creemos que de esa manera nos sentimos agradecidos de la cantidad de espacios que se nos han abierto en estos 3 años de compañía y cómo hemos podido llegar a ejecutar nuestras funciones de una manera totalmente libre y con la participación de la misma gente que habita esos espacios. Eso es muy importante. Cómo nos recibe la gente y nos comenta dónde creen que puede ser mejor, qué podemos hacer, cómo la misma señora de esa casa nos presta las sillas de su living para poder ejecutar el montaje y al fin y al cabo terminan participando tanto geográficamente desde el espacio como humanamente, como material humano dentro de nuestros montajes. Eso lo tengo súper claro, más claro que cualquiera de las otras respuestas. Los textos los elegimos primero en una investigación libre. Nosotros definimos días de trabajo en donde solamente leemos. Y leemos libremente los cuentos y libros que cada uno quiera. Y cada uno tiene la obligación, para poder seguir desarrollando el trabajo, de presentar los ensayos textos que a ellos les vibren, que les hagan vibrar. Los actores y actrices de la compañía llegan con textos que leyeron cuando tenían 5 años, llegan con textos que leyeron en Facebook, en la micro, en cualquier lugar y los presentan. Después de pasar por un proceso de selección que tiene 2 aristas trascendentales. Uno es la extensión y el otro es la viabilidad en la lectura, porque hay textos que son más complejos para pasar a una narración oral que otros, desde esa raíz tan básica. Y el siguiente proceso es un proceso de investigación muy libre, en donde nos juntamos en una sala de ensayo, procedemos a leer los textos primero. Después de leerlos y definir narradores, empieza el juego con la música, en donde nuestros encargados de música tienen total libertad de probar los instrumentos que quieran con la lectura que quieran. Y después la tercera etapa y la etapa final es donde el teatro se mete dentro de las lecturas y empezamos a jugar con las lecturas dramatizadas y la teatralización de la puesta en escena. Y ahí es donde el conocimiento teatral que tenemos como egresados y también como gente que está estudiando recién en la escuela nos permite probar formatos, utensilios, probar pequeños objetos, probar escenificaciones de las puestas de los cuentos, y la amalgama final es la combinación que nosotros llamamos música, teatro y literatura, que es lo que engloba nuestra consigna de trabajo.